Lo que voy a hablar ahora es, el tema era entre el notorio arraigo y el acuerdo de cooperación, visibilización de la ortodoxia en España. Su lugar, desde luego, era en una presentación general. Ese sería el punto, puesto que no voy a tratar de ningún patriarcado en particular, ni de datos específicos de ningún patriarcado en particular. Vale. Voy a trabajar con esa idea que ya me conocéis de la visibilización, de ese intento de hacer visible una opción como sería en este caso dentro de las opciones, las confesiones en España, una de las confesiones, las minorías religiosas, las confesiones minoritarias, que son las que mayor necesidad de visibilización tendrían frente a las dos grandes mayorías que hay en España, que es el catolicismo por una parte y los no religiosos y ateos por otra, que estamos funcionando pues con unos números altísimos, 26-30% de no religiosos y ateos, 60-70% de católicos, y lo que queda para las demás minorías pues es un número mucho menor, ¿no? Entonces, ese es nuestro contexto, que a su vez es el contexto de este proyecto de investigación en el cual se inserta la presentación, que se llama Bases teóricas y metodológicas para el estudio de la diversidad religiosa y las minorías religiosas en España. Está planteado, por tanto, desde la mirada hacia las minorías religiosas, que es lo que, en cierto modo, ha sido nuestro interés siempre. Y es un seminario organizado por el grupo Historel, Historia de las Religiones de la Universidad de La Laguna, que es en el que estamos todos más o menos incluidos, ¿no? Y es uno de los múltiples, ya no sé cuántos llevamos, que los denominamos Observando Religiones. Y en Observando Religiones hemos desarrollado muchísimos temas, desde uno que estuviste tú, si no recuerdo mal, aquel que hablamos de la ortodoxia, entre el budismo y la ortodoxia. Claro. Pero ya habíamos tenido antes unos cuantos, porque habíamos tenido antes con un sociólogo Cipriani, ¿no? Ese es un sociólogo italiano especialista en sociología de las religiones. Ya habíamos tenido antes con Juan Luis Pintos, y luego hemos tenido con muchos otros, con diversas de estas en realidad son seminarios o reuniones que hacemos dentro del grupo de investigación para plantear algunas... ¿Y siempre es el mismo formato, así, poca gente? Sí, solemos hacerlo de esa manera. Sí. Para que podamos hablar con tranquilidad y que no haya gente que nos haga unas preguntas que nada tengan que ver. Porque si lo hubiéramos abierto a más gente, lo primero que empiezan es a preguntar cosas genéricas. Claro. ¿Y el cristianismo? No sé qué. Claro. Entonces, claro, eso nos descabala completamente del plan que nosotros tenemos, ¿no? que está en esta línea, que es ahondar en las necesidades de nuestro proyecto, que es este de bases teóricas y metodológicas para el estudio de la diversidad religiosa y las minorías religiosas en España, en el proyecto en el cual estamos metidos todos. Es decir, dentro del equipo de trabajo pues está Vicky, está Sergio, está Roberto, y es nuestro marco en realidad desde 2016 hemos empezado el proyecto y lo tenemos hasta el año que viene, hasta 2020, que es cuando acaban. Y el proyecto es, uno de estos del ministerio, uno de los estándares del ministerio. Bueno, ¿a mí qué me tocaba? Pues hablar de visibilizar el cristianismo ortodoxo en España. Y siempre el planteamiento mío es centrar en tres ejes, aunque puede haber muchos más para visibilizar, pero digamos que hay tres ejes principales, que es el número, el contexto jurídico y el contexto patrimonial. Es decir, la visibilización numérica, cuánta gente hay, cuántos centros tienen, la visibilización jurídica, qué marco jurídico tienen en España, y la visibilización patrimonial, que es, pues, qué es lo que han construido en España. Eso... Dime. No, lo del tema del patrimonio, un tema que yo, por ejemplo, no le hago ningún caso, y sí que es verdad que está bien. Claro, yo me he centrado mucho, por ejemplo, en los trabajos que he hecho sobre budismo, sobre el patrimonio budista, que es espectacular, el patrimonio budista español, es espectacular, o sea, no sé, no tengo muchas comparaciones, pero yo te digo, el stupa de Benalmádena es el mayor fuera de Asia. Sí, claro. Es el stupa, ese tipo de monumento budista es el mayor fuera de Asia. Entonces, claro, es una visibilización patrimonial muy clara. Que también la visibilización patrimonial muchas veces tiene que ver
con la mayor o menor estigmatización de un grupo religioso. Y eso también es muy interesante a la hora de... menor estigmatización, claro, mayor visibilidad del patrimonio. Claro, y porque no hay estigma hacia ese patrimonio. Por ejemplo, hacia el patrimonio budista no hay estigma, hacia el patrimonio ortodoxo no hay estigma. En cambio, hacia el patrimonio musulmán sí hay estigma. Existen debates sobre los minaretes, pero no existen debates sobre la... Vamos a ver, el estupa de Benalmádena tiene 33 metros de altura. Ahí en medio de tal, se ve desde todas partes, se ve desde la carretera. Nadie plantea nada, incluso lo que van es a visitarlo. Y sin embargo, por ejemplo, mezquitas... Claro, tú haces una mezquita ahí y enseguida empiezan a decir... Antiguo, que el del Puerto de la Cruz es una preciosidad, no está ni siquiera señalizado. Claro. Y sin embargo, ellos tienen una actitud completamente abierta para decir que cualquiera puede llegar, pero es que nadie sabe dónde está. Sí, y siempre hay críticas, por ejemplo, la mezquita de la M30, ¿qué hace eso ahí? Pero la iglesia de los rusos, la que ahora es catedral de los rusos, nadie le parece mal que esté esa catedral ahí, les parece muy bien incluso. Y hasta la música que hacen, que tienen un carrillón musical de campanas y tal, les parece muy bien. Eso, si el equivalente hubiera sido un almuédano haciendo la oración, vamos, a los 2 minutos estaba todo el mundo protestando. Es decir, que tiene mucho que ver el patrimonio y la visibilización patrimonial, que es un poco lo que yo más ahondo, con la aceptación social y con el que haya poco estigma, y desde mi punto de vista la ortodoxia no está estigmatizada. Pues mira, yo estoy trabajando ahora mucho visibilización en el espacio público y claro, el patrimonio es espacio público cuando hablamos de edificio y esfera pública porque... Sí, claro, cuando es el uso. No había pillado. Sí, o sea, pues, no había... sí, pues esto lo hago yo siempre, este planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la visibilización numérica. A ver qué os parece, porque voy a plantearlo como yo lo veo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Algo parecido a lo que tú has planteado, Óscar, antes. ¿Cuántas parroquias hay? Por eso te decía, cada vez hay más centros de cultos no católicos, pero siempre hay una preeminencia clara de la red del catolicismo. Tiene 23.000 parroquias y en torno a 50.000 lugares de culto. Lo que hay, el culto católico, es decir, es una enormidad. Los ortodoxos son una minoría, una centésima parte de las parroquias católicas, menos del 4% de los lugares de culto evangélico. Y aquí, pues, lo mismo que has planteado tú, pero con unos cuantos más, ¿no? Con unos cuantos... estas explotaciones que hace el Observatorio del Pluralismo Religioso cada 6 meses, ¿no? Entonces he puesto unas cuantas, ¿no? En junio del 2014 aparecían 177 ortodoxas, 177 centros de culto ortodoxos frente a todo esto que había por aquí, ¿no? La cantidad de católicos, 22.917, que era el 78%, eran solo parroquias, no incluye la totalidad de los centros de culto. Es decir, que aquí hay un poco... El porcentaje de católicos es aún mayor, en última instancia, ¿no? Y la distribución, pues la podemos ver así. En 2015, 185. En 2016, 197. Va creciendo de año en año. 206 en diciembre de 2017. 216 en diciembre de 2018, que es la última explotación, que yo creo que es la que tú has puesto, si no me equivoco. Sí. Claro, ¿qué es lo que hace Pluralismo y Convivencia respecto, por ejemplo, si hubiéramos escogido el criterio que escogías tú, Roberto, que es los registros? Pues que, claro, aparecen muchas más, bueno, tampoco son muchas, pero aparecen unas cuantas más en Pluralismo y Convivencia. Es aún más claro en otras, por ejemplo, en budistas es mucho más clara la diferencia entre lo que está registrado y lo que aquí aparece, ¿no? Muchísima más, ¿no? Pues bueno, pues este es un número del que partimos, pero claro, hay una cuantificación problemática, lo que tú no te has atrevido a plantear esta mañana, cuantificar. Es decir, esto, convertirlo en personas. Problemática. En España no hay estadísticas seguras. No hay información censal, que podíamos tener información censal, estuvo a punto en el último censo de haberla. Y hubiera sido muy interesante porque nos hubiera permitido, como el caso de Portugal, que tiene información censal, nos permite conocer muchísimo mejor
lo que realmente hay. Pero bueno, yo no creo que entre directamente en contradicción con En la absoluto. prohibición de declarar sobre la... Porque lo que está No. prohibido es... Míralo, imponer, aquí lo o sea, tienes. obligar a que... El 16.2 de la Constitución. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Aquí no dice que... puede manifestar. Claro, a ti te pueden preguntar y no tienes por qué contestar. Correcto. O sea, claro, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Una aplicación muy restrictiva. Que además esta aplicación muy restrictiva es la que hacían en el CIS, la que empleaba en el pasado el CIS, también con los barómetros, porque los barómetros incluyen las preguntas de religión desde hace 15 o 18 años. Antes no la incluían porque tenían esta forma muy estricta de aplicación del 16.2 de la Constitución, que además es un artículo que también estaba en la Constitución republicana, en la del 31 también estaba esta de que no tenías... Sí, es una copia realmente de la... Porque claro, es una presión muy fuerte el que asocien tu nombre con tu adscripción religiosa si tú no quieres que lo hagan, ¿no? Y había muchos problemas. En la época, en el franquismo hubo problemas en relación con esto, porque claro, desde el momento, a mí me lo contaban los evangélicos, desde el momento en que sabían que eres evangélico ya eras sospechoso por el mero hecho de que fueras diferente, ¿no? Y entonces, a veces, pues se hacían redadas o lo que fuera, y en el momento en que alguien se evidenciaba que era evangélico, pues tenía un tratamiento diferente, claro. Entonces, esto es una protección, realmente. Pero es una protección del individuo. Esto no quiere decir que no se pueda preguntar. Y, desde luego, la información censal sería muy interesante en este aspecto. Porque, claro, la información censal, además, permite cruzar datos socioeconómicos, datos de localización con datos religiosos. Claro, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre de esos datos censales, ubicarlos por territorio y hacer esos estudios de, por ejemplo, todo lo que hemos visto antes, lugares de culto en determinadas zonas ortodoxos. Y luego cruzarlo con los datos sociodemográficos de la procedencia. Tú miras las parroquias y dices, las parroquias y lo que hay alrededor, claro, sería muy interesante, pero aún más interesante quizá en los análisis de sociodemográficos es los ortodoxos de tal patriarcado, porque cabría la posibilidad de que apareciese determinado, cuál es su nivel de renta. Claro, eso es muy interesante, es muy interesante. Y a veces da datos insospechados. Y luego se preguntaría, me imagino, estos son... Había una página, la hizo, ¿sí? la preparó, estuvo preparándola Pérez Agote. Porque no sería que cada uno dijera a qué confesión se adscribe, sino me imagino que se pondría un listado de las confesiones reconocidas legalmente por el gobierno español. Por ejemplo, eso es en lo que estaban lo que estaban diciendo. Que sale en el buscador del registro. Exacto. Claro. Pues algo parecido era eso. Porque a veces es una complicación. Por ejemplo, los mexicanos también tienen información censal y a veces la información censal mexicana no es tan buena porque hay gente que les dicen, ¿son ustedes qué? ¿Evangélicos? No sé qué. Y entonces muchos católicos dicen que son evangélicos. ¿Por qué? Pues porque nosotros seguimos los evangelios, pum, ponen evangélico. Entonces tienes que tener, en ciertos contextos, tienes que tener un apoyo a la hora de que cada cual evidencie su identificación religiosa en el lugar correcto, ¿no? Entonces a veces eso... Pero en cualquier caso sería muy bueno. Todavía no hay una casilla en el IRPF que también nos daría una buena información y esto es con lo que yo quiero terminar luego. Porque claro, también nos permitiría una aproximación más precisa. Porque ahora mismo los datos con los que contamos, ¿qué contamos? CIS. CIS es, normalmente el universo son 2.300, 2.400, salvo los baremos previos a elecciones que meten unos 12.000. Pero claro, 12.000 es muy poco, sobre todo para las minorías. Funciona mejor para las mayorías, pero para las minorías en 12.000 o en 2.300 o en 3.000 te puedes encontrar una horquilla muy grande de error. Una horquilla tan grande como que en minorías supera el 50%. Invisibilizarlas. Completamente. Entonces, bueno,
Ese es un problema. Y luego también la dificultad de computar adecuadamente a los inmigrantes y a los residentes de larga duración por su volatilidad. Que eso lo hemos estado hablando antes con los rumanos y hemos estado hablando antes con otros. En el caso de los rusos también hay ese problema. Residentes de larga duración, ¿cómo los computamos? A la hora de intentar dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que les hago, pregunta abierta. ¿Cuántos ortodoxos habría en España? Entonces les doy los cálculos por lo bajo, que fueron los cálculos que yo hice, son claramente cálculos por lo bajo. Los hice para el libro de Religiones de España, Historia y Presente. Pero ahora les voy a explicar, o voy a intentar explicar, qué es lo que me llevó a hablar de 200, 400.000 en 2012. Está muy alejado de lo que planteaba, o sea, muy alejado de los puntos de vista de las propias confesiones. En este momento estaban planteando que había 1 millón. Pero claro, ¿dónde está ese millón? Que son el problema de los cálculos por lo alto. Es la inclusión de la gran mayoría de los rumanos. Esto, en vez de quedarnos en 2012, nos ponemos ahora, ¿no? 670.000 rumanos. Sí. Sí. Extranjeros. 670.000 rumanos. ¿Cuántos son ortodoxos? ¿Y cuántos asisten? Estamos en el mismo lío de decir los católicos. En España hay un 60 y cuantos % de católicos, pero ¿hasta qué punto eso es evidente que es así, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los rumanos, Roberto, el planteamiento que tenía, si no me equivoco, el patriarcado, es decir, el mismo porcentaje que hay en Rumanía hay en España. Pero no era verdad, porque estamos hablando, había muchos adventistas, muchos rumanos de otros planteamientos, muchos rumanos que al venir aquí se habían hecho testigos de Jehová o se habían hecho de otras opciones religiosas. Es decir, que plantear que 670.000, de estos 670.000 rumanos, 600.000 son ortodoxos es, desde mi punto de vista, excesivo, ¿no? Los 122.000 búlgaros, pues es que no son todos ortodoxos. Los 111.000 ucranianos, los 77.000 rusos, los 18.000 moldavos, los 15.000 georgianos, los 13.000 armenios, los 5.000 griegos. Bueno, los 5.000 griegos quizás sí. Quizás sí. A lo mejor 4.980. Sí. Y los hay algunos que son a lo mejor ateos, ¿no? Pero se adscriben... Es raro, porque hasta en Grecia, en Pascua, hasta los comunistas del ayuntamiento van a ir a la procesión del epitafio. Como no le des el epitafio al alcalde, ya te corta la luz. 3.500 serbios. Sí, hay algunos, sí. 3.500 serbios. Y la Iglesia Ortodoxa Española asociada al patriarcado de esta gente. Pero está claro que... Claro, ahí está. Es que estamos jugando con que si queremos esto extrapolarlo a la realidad de los centros de culto, hasta qué punto, en fin, nos estamos yendo, ¿no? Esto daría más de 1 millón de ortodoxos. Bueno, casi como evangélicos. ¿Tenemos tantos ortodoxos como evangélicos? 216 lugares de culto frente a más de 4.200 de culto evangélico. O sea, aquí hay un problema entre los datos de un lado y de otro. Vamos a ver. Los evangélicos. La Iglesia Evangélica Española de la calle Calatrava. ¿Tú la conoces? Sí, la de toda la vida, la IEE, sí. Un domingo, ¿cuántos van? Poquísimos, porque yo he estado allí, sí. Pero en cambio, el domingo por la tarde que se reúnen allí los de la Iglesia Filadelfia, está la iglesia así. Claro, porque también es que los históricos tienen muy pocos seguidores. Y luego hay otro fenómeno que no se contabiliza aquí, según un templo y acá, pero en Fuerteventura se reúnen 4.000 un domingo. Claro, los que tú has estudiado de la Misión Cristiana Moderna. Misión Cristiana Moderna. Misión Cristiana Moderna, que es una iglesia, bueno, ellos pentecostal. Ellos no dicen pentecostal, ellos dicen carismático. Bueno, es lo mismo. Y se reúnen 4.000. Madre mía. Yo pensé que... El mayor auditorio de Fuerteventura. Pensé que eso era una unión de iglesias, no pensé que era una iglesia de por sí.
Entonces, claro, los cálculos, ¿cómo los hacemos? Tienes ahí, ¿cuántos caben en las Claro, iglesias? ¿cuántos caben en las iglesias? Eso no lo puedes, porque no van todos, Claro. ni a la misma ni a la misma. Por eso digo, se plantea un problema parecido al de los judíos o al de los católicos, que se mezcla lo nacional con lo religioso y se distorsiona la visibilización numérica completamente. Carlos López, el obispo Sí, de la de los anglicanos. él computa a todos los ingleses que están de vacaciones como anglicanos, Claro. de su iglesia. Claro, pues fíjate tú. No es la anglicana, Claro. viva. Claro. Eso lo es. Es que hacer ese cálculo es parecido al que hacen los rumanos. Es decir, bueno, es que todos... Vamos a ver, eso no es así. O sea, aquí hay un verdadero problema. Es que si de verdad hubiera 1 millón de ortodoxos, no cabía, en fin, 216 lugares de culto, no servían absolutamente para nada. Era imposible. Tú estás pensando que van todos y Todos. van a la vez. No, claro. Y no. Pero en la En primer lugar, Pascua... porque no hay obligación Ya. para nosotros. Esa Ese es uno la de los temas diferencia. que los católicos sí que tienen que ir los domingos. Para nosotros no. Y hay personas que van una vez al mes. O 2 veces al año. Pero en cualquier caso, Y no se puede computar de esta manera. en cualquier caso, 216 a 1.000, 216.000. 200 personas por esto y ya está. ¿Ya no esa vez en todo el año? No. No, pero tú figúrate, ni siquiera si tuviéramos 1.000 personas asociadas, es que hay que escribir al entorno de... Claro, hay que escribir al entorno de una parroquia una serie de gente, ¿no? Ni 1.000 personas nos darían 16.000. 2.000 personas por parroquia, digamos, o por lugar de culto nos darían los 400.000 que yo planteaba ahí. Y pensar más allá de eso es entrar en una circunstancia que es muy complicada, que es teóricamente muy complicada, que es hasta qué punto la identidad religiosa es visibilizable como identidad numérica aquí en este caso. Hasta qué punto el 65% de los que aparecen en el censo como católicos en España son efectivamente, a la hora de computarlos, tendríamos que computarlos como católicos. Es decir, que este es un gran problema, ¿no? ¿Cuántos adventistas rumanos hay? Y sobre todo, ¿cuántos no religiosos o ateos hay entre toda esta gente? Claro, ¿cuántos rusos son ateos y para ellos la religión es un elemento más de un juego casi de identidad, ¿no? Pero detrás pues está todo un mundo que es el mundo de los números. Pues Entonces, te lo voy a decir. Y estos son datos que dio el metropolita Hilarión al embajador norteamericano en diciembre del 14. uh-huh. El 78% se confiesa ortodoxo en Sí. Rusia. De estos, solo el 30% cree en Dios. De ese 30%, solo el 7% va una vez al año a la iglesia. Sí. Y solo de ese 6%, el 5% acude más o menos. Yeah. Entonces, Claro. para esto y para que los rusos también hablen de que la superioridad numérica que se les Los da 100 millones y tal y que cual, preeminencia claro. en la organización. Claro. Es lo mismo, claro, es que el siguiente paso es el análisis que aquí no he desarrollado, pero lo que se llama el análisis económico de la religión, que es decir, es lo mismo ser un católico, por ejemplo, eso está muy desarrollado en México y lo planteó muchas veces, Elio Masferrer lo ha planteado mucho, es lo mismo ser un católico que un testigo de Jehová en México. Un católico va a lo mejor una vez cada 5 años Eso es lo que yo- a misa, es decir, le dedica 1 hora cada 5 años y un testigo de Jehová le dedica 5 horas al día. Entonces, eso se convierte en una fórmula y termina acercándote mucho más a lo que a nosotros nos interesa aquí, que es la visibilización. Porque tú puedes ser todo lo rumano o todo lo ruso que quieras, pero esa no se visibiliza numéricamente como alguien de la Iglesia del Patriarcado de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Lo mismo que no se visibiliza a alguien, por muy guadalupano que se quiera sentir, no se visibiliza en ese contexto. Y claro, nosotros estamos aquí mirando los números, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es complicado el llegar a un número, pero es evidente que tiene un cierto peso. Por eso planteaba aquí un máximo de unos 400.000, que podrían pensarse como
ortodoxos y con una trayectoria de visibilización como ortodoxos. Y que en el caso de, por ejemplo, que hubiese una cruz en la declaración de la renta, pondrían la cruz. Que eso también es importante, por eso, para mí es importante, por eso es lo último que voy a plantear. Para mí es importante a la hora de decidir qué es lo que piensas y dónde estás, es decir, cómo te identificas desde el punto de vista religioso, el que en que si te cuesta, bueno, no te cuesta el dinero, pero si tiene una connotación económica, apuestes por esa connotación económica. ¿Hasta qué punto eso sería? No es el modelo alemán, evidentemente, en que te cuesta el dinero. Si pones la cruz, te cuesta más que si no la pusieras. No, en el caso español no es así, ¿no? En el caso italiano tampoco, pero nos da una cierta idea también. Entonces, bueno, esta es la primera pregunta que como ven, la dejo abierta, ¿no? Luego, la visibilización jurídica, que aquí se la he planteado como de la intolerancia a la cooperación, porque partimos de un momento de intolerancia y terminamos en un momento de cooperación. El 67, que es lo que antes tú has hablado, ¿no? El Concilio Vaticano II, el desarrollo del Concilio Vaticano II lleva a la ley de la pseudo-libertad religiosa del 67, ¿no? ¿Qué había antes? Pues las minorías estaban discriminadas en alguna medida y quizá la ortodoxa era la menos discriminada por razones del propio regalismo y además del libro, ¿no? Regalismo español, ¿no? Pero claro, se pasa de ese contexto de intolerancia, que es lo que tenemos aquí en el Foro de los Españoles o en la Ley del 58, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, un planteamiento claramente de religión oficial, a la tolerancia, que sería a partir del 67, y a la cooperación con la Constitución del 78. Empieza la cooperación con la Iglesia Católica y luego sigue con las demás. Y aquí es donde realmente nos interesa lo nuestro, ¿no? Y la Ley de Libertad Religiosa del año 80. Pero, ¿qué en la visibilización jurídica, qué es la ortodoxia, qué plantea? Pues plantea algo, desde mi punto de vista, interesantísimo, ¿no? Porque los ortodoxos y orientales estarían por avatares del sistema englobados en 4 de las 5 categorías que ahora, o niveles que ahora vamos a ver, ¿no? Niveles que Contreras dice que pueden llevar en sí mismo el germen de la discriminación. Él mismo se da cuenta de que haya estos 5 niveles de cooperación o de reconocimiento de las confesiones en España. Detrás hay un germen de discriminación. ¿Por qué? Pues porque el nivel 1, la Iglesia Católica, los acuerdos del 79... No me salía los 5 porque... Claro, es que los ortodoxos no tienen cabida en estos acuerdos, pero hay que evidenciar que utilizan por cesión buen número de espacios de la Iglesia Católica, quizá el 90% de los espacios de culto. Por tanto, no están en el nivel 1, pero... sí que hay un cierto acercamiento por cesión, que por ejemplo los musulmanes no tienen. Exactamente, por eso te digo. Entonces, no está en el nivel 1, evidentemente, pero algo, los ortodoxos también tienen algo que decir en relación con este nivel 1. Nivel 2, las confesiones minoritarias con acuerdo. Comisión Islámica de España, Federación de Comunidades Judías de España y el choque notable, que es la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Los acuerdos del 92, que lo que hacen es dar un nivel de privilegio superior al resto, inferior a la Iglesia Católica, pero superior al resto, a estas tres líneas, digamos, o religiones o bloques de confesiones, pues resulta que en el acuerdo evangélico aparece estos dos grupos. Bueno, aquí vemos la sede FEREDE, aparecen estos 2 grupos. Bueno, ahora aparecen 3, pero el tercero, bueno, pues la Iglesia Ortodoxa Española, y este es el registro actual de la griega, que vean cómo está asociada a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que es lo que antes tú hablabas, o eras tú, ¿no? Parroquia Ortodoxa Griega de Madrid, los Santos Andrés y Demetrio, Comunidad Ortodoxa Griega Madrid y su provincia, que todavía se llama así, pero Demetrio, tú dices que lo vais a cambiar o que quizá Es que aquí se planteó un tema delicado, y era que, ¿cómo era posible
que el Estado tuviera un acuerdo con una parroquia y que su organización superior de la cual depende, no, como es la metropolía. Entonces, intentamos, primero con María Contreras, Sí. a ver cómo lo podíamos hacer, que se sustituyera una entidad por otra, en el sentido de que la primitiva había evolucionado hasta constituirse la segunda. Estuvimos hablando que José María salió, luego estuvo Ricardo Blázquez. García. Ricardo García. García. No, es que estaba pensando en los otros. Sí, dime. Ricardo García. Con Ricardo García tomábamos café, pero no hubo ningún tema. Finalmente, hablando también con la FEREDE, pues nos planteamos cómo se podía hacer, y con el director general de Asuntos Religiosos. Y entonces dijeron, si la FEREDE nos hace una comunicación por la cual, de la misma manera que hay otra organización protestante que pertenece a su federación y nos comunica que ha sido admitida dentro de la FEREDE y se convierte inmediatamente en sujeto de esos beneficios, si nos dice que la metropolía o el arzobispado forma parte de la FEREDE, nosotros los vamos a admitir. Hubo su tira y afloja en la FEREDE porque no querían. Claro. Ya de hecho, en las asambleas pues decían que pintaban los ortodoxos allí, que pintaban los ortodoxos. Bien. Y antes de que tomaran el control estas organizaciones nuevas de tipo pentecostal o carismáticos y demás, en lugar de las iglesias históricas, pues se planteó ese tema. Finalmente se aprobó diciendo que no se trataba de una nueva organización, sino evolución de la antigua en una nueva. Bien, transigieron con eso y prohibieron que se incluyera ninguna otra entidad que no fuera realmente evangélica. De ahí que rechazaron la petición de Timotei de incluirse también. Y el Ministerio de Justicia lo aceptó. Pero nos advirtió que si desaparecía el nombre con el que se había hecho el acuerdo primitivo, igual al ser evolución lo nuevo podría desaparecer también, ya que si su origen desaparece, en su conclusión lo mismo. Y decidimos que se quedara, como está y ya está. Que es lo que ha quedado. En la espera de lo que decíamos antes, de que si algún día se firma un acuerdo con la asamblea en la que está la metropolía, pues ahí desaparece. Terminaría, claro, Pues esto es lo que nos encontramos. El primero, que es el más antiguo, es del 68, el que tú presentaste antes, que todo es el mismo, es Nicaragua 12. Sí. Y luego, aquí aparece, perdona, y aquí es la siguiente. Y esta es la nueva, Sacra Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal y Exarcado del Mar Mediterráneo. 2012 los nuevos estatutos y 2006 la entrada. Claro. Y aquí me dices que los representantes legales. Pues mira, Ignacio no está, que ve Estados Unidos, Elena Coronis dimitió y Dimitrios Ampalis está jubilado. Claro. O sea que esto tenéis que nombrar los representantes legales, que hay que ir al notario, en fin, ahí un poco de cómo complicado. ¿Quién convence a quien no se quiere convencer? Pues entonces eso es lo que ocurre con los representantes legales aquí, pero finalmente, bueno, pues son los que aparecen. Eso es de 1000. Pero son los representantes legales. Los nuevos estatutos son de 2007. Sí, pero no, eso desde el año 96 sigue así, sin no ha cambiado, los representantes legales. Cuando han cambiado, incluso lo habéis cambiado, pero han cambiado allí en elecciones nuevas, pero no se ha comunicado. Exactamente, es que esto hay que comunicarlo, por eso el registro es tan complicado, el que se usen las informaciones del registro son tan complicadas de cambiar. En cambio, no es tan complicado de cambiar lo de
pluralismo y convivencia. Pero pluralismo y convivencia no te incluye los representantes legales, ese es el problema. Que tenéis que ir a un notario. ¿El libro lo tienes por aquí? No, lo tenías tú. Yo lo vi antes. Bueno. Entonces, bueno, y luego está la siguiente que es la Iglesia Ortodoxa Española, que es, claro, de unos años después, 68 a 73, y estos son los 13 lugares de culto. Esto sí que lo tienen puesto más o menos al día, y tienen buen cuidado de poner los lugares de culto, que tú dices que tienen 14 ahora. Tiene que tener un lugar más de culto, además de estos 13. A menos de que el lugar de culto este sea este de acá, ¿no? No. Hombre, ya habré contado... No, porque Aragón ya viene. No. He podido contar mal también, porque yo lo he hecho a partir del registro descargado, o sea, del Excel. Ya. Y luego está el siguiente, que es la Sagrada Metrópolis, que efectivamente el representante legal es vuestro arzobispo. ¿Y cómo pone ahí el lugar de culto, el de Barcelona? No, porque tiene un lugar de culto asociado. Además del Nicaragua 12, tiene este lugar de culto asociado de Barcelona. ¿Qué cosas? No habéis cambiado. Bueno, pues y efectivamente aparece como Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. ¿Esto por qué nos interesa? Pues nos interesa por algo que ahora vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que tenemos estos dos grupos, que en realidad son, digamos que tres, dos, en el acuerdo evangélico, nivel 2. Nivel 3, grupos de notorio arraigo pero sin acuerdos, que ya antes estuvimos hablando de quiénes habían sido. Es muy interesante la votación de la Iglesia Ortodoxa, 20 a favor y una abstención, frente a la solicitud de la Federación de Comunidades Budistas de España, 9 a favor, 7 en contra y 7 abstenciones. No sabía que lo habían tenido tan duro. Tan duro, durísimo. Estuvieron a punto de no salir en votación de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Los budistas, en cambio, claro, los ortodoxos ningún problema, ¿no? No sé quién sería ese. Uno que se abstuvo. Ten en cuenta que como hay muchos... ¿O una en contra? No, una abstención. Una abstención. Como hay muchos de la administración, pues pudo ser un director general que ni le iba ni le venía y no... o algo así. O que ni le iba ni le venía y pudo ser, yo qué sé. No van los testigos de Jehová, es decir, que no van. Yo no sé si por los mormones o quien fuera, alguien que pudo ser o de entidad religiosa o de la parte del tercio de los... Con los mormones, la verdad que no tenéis problema. No, ninguno. Y pues además, ya está, pues entonces no. Y es Faustino el que está ahí, que lo tengo político bastante razonable. Jurídicamente nos consultamos muchas cosas. Sí. Pues entonces probablemente sería alguien de la administración, que ni le iba ni le venía. Por cierto, paréntesis, el libro de los mormones de Faustino está excelente a nivel de datos. Creo que es lo más detallado que se ha hecho sobre la historia de los mormones. La tesis suya. Pues nada, entonces, ¿qué tenemos? La Iglesia Ortodoxa con el reconocimiento del notorio arraigo. ¿Para qué sirve el notorio arraigo? Bueno, después del 2015, pues las características del notorio arraigo. Hay algo interesante aquí, que es el artículo 6, que dice, plantea el alcance de la declaración de notorio arraigo, que dice: cuando la solicitud de declaración de notorio arraigo haya sido presentada por una federación de iglesias, confesiones o comunidades religiosas, el notorio arraigo será reconocido a favor de la religión o creencia religiosa. Pero los efectos derivados de la declaración serán atribuidos a aquellas entidades que formen parte de la federación como garante de la continuidad del cumplimiento de los requisitos exigidos para su declaración. Entonces aquí tengo una pregunta que tiene que ver con niveles posteriores, ¿no? Y es: las iglesias orientales que no están en comunión con la ortodoxia ¿se pueden asociar a la declaración de notorio arraigo o no? Sí, de la misma manera, vamos, es un tema que yo lo he pensado, ni en la asamblea no me lo ha preguntado nunca, y seguro que habrá alguno que se negará. Pero si, por principio no, pero si nosotros ofreciéramos una hospitalidad jurídica, como hicieron la FEREDE con nosotros, sí. Sí, ¿verdad? Porque lo que está claro es que los búlgaros
por mucho que la Asamblea estuviese en contra, el Estado les reconocería, puesto que están en comunión. El problema es los que no están en comunión. No se lo reconocería. Sí. Porque no. Claro, por supuesto. Vamos a ver. Están aquí amparados. ¿Dónde? El notorio arraigo a favor de la religión o creencia religiosa. Sí. Los búlgaros, aunque vosotros digáis lo que queráis, Sí. es lo mismo que los que no están en Ferede, que son evangélicos. Claro, los efectos, por supuesto. Pero es que no está atribuido a la ortodoxia en general. Claro. Bien, si nosotros llegamos, vale, y ellos... Esto es una pregunta que estoy haciendo, que es una pregunta abierta. Yo creo que es así, por ejemplo, también te estoy contestando en corto entender. No, corto entender, que has sido el secretario de la Asamblea, es decir, que no es un corto entender, es un conocimiento experto lo que tú nos das ahora. Bien, el reconocimiento se hace en base a los argumentos y petición que hace la Asamblea Episcopal Ortodoxa. Y dice ahí el nombre de quien habla, de todos los que formaban la Asamblea Episcopal. Y entonces, en base a esos argumentos, el Estado reconoce ese notorio arraigo a la ortodoxia. Pero quien no esté ahí no puede beneficiarse. Ahí tengo yo mis serias dudas. ¿Por qué te lo digo? Pues porque el acuerdo budista, el notorio arraigo a los budistas, hay toda una serie de grupos que no están en la Federación Budista, pero están amparados. Aunque no estén en esa federación, están amparados. Pero, ¿por qué? Por el mero hecho de ser budistas. Vale, pero ahora pregunto yo, Paco. Pero, ¿en qué se traduce el estar amparado? O el reconocimiento per se de la concesión? Ahora mismo es lo que nosotros sabemos. ¿No te puedes acoger a ningún derecho de los derivados? Claro. Ahora mismo, ¿en qué estaríamos hablando? Ahora mismo de muy poco. Bueno, no tan poco. El reconocimiento de los matrimonios. Eso no lo tendrían. Sí, por la del 2015, sí. El tema de que está reconociendo la religión. ¿Cómo? Claro. Y el ministro de culto que oficia ese matrimonio no está para nada reconocido. Tiene que reconocer, pero puede ser reconocido. Ahí es donde está el problema. Efectivamente, ahí es donde está. Pero ¿qué federación? ¿De qué federación hablamos? En este caso, la Asamblea Episcopal. ¿Y esto? ¿Qué? ¿La Federación Ortodoxa de España? Esa ahora mismo, con perdón, no pinta nada. O sea, no tiene el mismo valor que una entidad, una asociación o una federación de las que vienen, pero no es interlocutor con el gobierno. Y la federación tampoco forma parte de la asamblea. Sí, ¿Cómo que no? Sí. Pasa lo mismo con las comunidades musulmanas. Estamos en las mismas. Hay entidades religiosas musulmanas que, a ver, no forman parte de ninguna federación, pero la CIE sí las reconoce. Hay muy pocas, pero cada vez hay más. Por ejemplo, todas estas de Fuenlabrada y demás que se quieren forman quitar, parte. que no quieren estar ni Claro, mujer pero ni sí las recoge la CIE. Me parece hasta ahora que solo hay una entidad en toda España que no pertenece a ninguna federación. Pero claro, la CIE en este caso sería la homónima de la Asamblea Episcopal. No está tan claro. Yo no lo veo tan claro. Ahí, Lo que pasa es que, la claro, con el rollo Federación del obispo Ortodoxa canónico... es una federación Pues no tengo de idea. individuos o entidades que se quieren federar. Pero no es de iglesias ortodoxas. No es de iglesias que son las beneficiarias de esos acuerdos, las iglesias. No es entidades como si se quieren hacer los rumanos y los rusos una asociación colombófila ortodoxa. No, es que no es lo mismo. Es una federación. Pero no de iglesias. Sí. No, porque además eso, en cuanto llegue a esos patriarcados y lo supieran, si no los deponen al Estado laico es porque no quieren. Eso es anticanónico, eso es falso. Las iglesias ortodoxas no se pueden federar porque son una. Es una sola iglesia. Claro. Que ese es el tema que teníamos para el reconocimiento de la Asamblea Ortodoxa con Ricardo y con Rosell, que quería, para que reconociese, que nos constituyéramos en una federación. Exactamente. Pero eso es como si católica, ¿cómo se llama?
Episcopal, la Conferencia Conferencia Episcopal Católica, se constituyera en Federación de Obispados Católicos. Está complicado, porque, porque pues FEREDE, por ejemplo, sí, funciona como una federación. Efectivamente, porque no es una sola iglesia. Claro, pero es que aquí estamos... Pero, Rogelio, es que estamos hablando de que además de los que están en comunión con Constantinopla, están los que no están en comunión con Constantinopla y se autoconsideran ortodoxos. Coptos, etcétera, que se consideran ortodoxos. Bien. ¿Y esos están amparados o no están amparados? No están Ahí amparados. estamos otra vez. No están amparados. Pero si hubiera un problema, a ver qué es lo que dice el ministerio. Posiblemente pediría a quienes ha reconocido como tal si los consideran ortodoxos, y no se les considera. Tienen esa calificación desde el punto de vista de fe, no confesional. Desde mi punto de vista, aquí hay algún... Esto se resolvería si se hiciera un acuerdo en que se evidenciase adecuadamente quién es y quién no es, claro, pero ahora mismo no está. Entonces, claro, estamos en el nivel 3, en el nivel del notorio arraigo, pero nos encontramos con que, por ejemplo, los efectos derivados no podrían ser, por ejemplo, en la aplicación de la posibilidad que hay a partir de 2015 de los matrimonios. Para el reconocimiento de dichos matrimonios tendría que haber un reconocimiento de los ministros de culto. Y los ministros de culto se reconocen a propuesta del secretario de la Asamblea. Ese es el asunto. Ahí es donde está el asunto. Por eso, una parte... Entonces, cuando me venga Yuli de la Iglesia búlgara, yo no le calificaré como apto para celebrar matrimonios. De la misma manera que en mi catálogo de clérigos que sacramentalmente lo pueden celebrar, no me fío de lo que hará el padre Román de Benalmádena. Bien, pues es que esto tiene que ver con lo que yo quiero terminar, que es el caso de la cruz en la declaración de la renta. Pero lo hablamos luego. Eso es porque habría dinero. Mucho más complicado. Mucho más, por eso te lo digo. Y peligrosísimo. Por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Si queréis, dejamos esto en la nevera un rato y volvemos a pensarlo luego, que es la pregunta de que ampara a los cristianos llamados ortodoxos orientales, etcétera, o no. Y esta nueva federación, ¿cómo la pensamos? De todas formas, es una federación muy reciente y no se sabe muy bien por dónde van y hacia dónde van. No, la historia es la siguiente. Ellos pensaban que formando una institución federativa, podrían tener una interlocución con el gobierno. Exactamente, diferente de la Asamblea. Bien. Y le hicieron sin contar con Constantinopla. ¿Por qué razón? Porque en cuanto entre Constantinopla es ex oficio, el presidente es el primer obispo de Constantinopla. Entonces ellos, pensando que, o esperando que hubiera, porque están convencidos de ello, jurídicamente también, es lo que comentaba la asesora jurídica del embajador de Rumanía, está convencida que el Estado tiene que hacer un acuerdo con los rumanos, porque está ahí, si no lo lleva hasta el fuego, y bajo esa premisa y esa esperanza se han constituido por allá, así, sin contar con la Asamblea, en espera de que a ellos sí y a la Asamblea dirán que no, puesto que ya están reconocidos por una parte, no les interesa que la Asamblea también reconozca por otra, primero, y segundo, el Estado va a decir, ya les tengo reconocidos, ¿sabes? Fedérense ustedes con estos. Claro, pero el problema es que fedérense ustedes con estos, que además están en FEREDE. Es que aquí hay un problema que tiene que ver con... No, estos dos... No, claro, por eso. Es que son los que no están en FEREDE. Claro, es los que no están en FEREDE frente a los que están en FEREDE. Ahí hay un... Vale, ahora entendí por qué... Entonces, hay algo ahí que en última instancia lo que estoy planteando es que esto es un laberinto imposible. Esto hay que resolverlo de alguna manera. Sí. Esto no puede seguir estando así porque prisiones,
no sé. Hospitales. Si quieren ir los rumanos a prisiones, sois vosotros los que les dais el paso, si no me equivoco. Sí, Pero claro, sí, claro. sí. Que a su vez es el paso que os da a vosotros Ferede. Con lo cual, hay algo en cierto modo complicado, porque yo no sé cuántos presidiarios tenéis vosotros del Constantinopla griego, pero es que de Rumanía hay muchísimos, es decir que... Todos los ucranianos que haya. Ah, bueno, Sí. sí, Claro. sí, sí. Entonces, claro, ahí hay un problema ahí, o sea, hay un problema que empieza... Cualquier ortodoxo. Pero es que al final el Estado quiere una única voz. A nadie le interesa, igual que ha pedido a los demás. Sí. Quiere una única voz. Claro, Con lo cual sí, ustedes eso. tendrán que... Están hartos de decirlo. En concreto, me contó, y ahora viene el chisme, Ricardo García. Sí. Dice, mira, estoy hasta la nariz. Y le dice, Monseñor Timotei, cuando venga usted, venga a tomar café. Nada más, porque como empiezo otra vez con este tema, lo sentiré mucho y seré maleducado, pero le pondré en la calle. Dice, y he tenido que decir hasta eso. Y no hay manera. No lo entiende, digo, lo entiende perfectamente, pero son la mosca mojonera que al final, pues bueno, una de dos, o las patas o la mano. Bueno, yo lo que veo aquí, otra cosa, a ver qué es que está Timotei, pero es que esto es de octubre. Es que ahora hay otro obispo. Sí. Aquí no es la Iglesia Ortodoxa rusa, es que tarde o temprano lo veremos llamado, en cuanto lo hagan, Obispado Ortodoxo Ruso. Entonces, claro, ya hay más... En fin, resumiendo, un mundo de indeterminaciones. En mayor medida, incluso que entre los evangélicos. Lo veo yo aquí, en mayor medida. Entonces, bueno, pues a ver, que... Porque por lo pronto son estructuras organizativas mucho más amplias y complejas que las de los evangélicos. Pues sí, porque entre otras cosas hay un arzobispado por medio, que no sé si te acuerdas lo que decían, que hace un arzobispado en Ferede. Claro, que una vez estuvimos en Ferede con este asunto y decía, ¿qué hace un arzobispado en Ferede? De la misma manera que hace un arzobispo anglicano. Sí, claro, pero es que no tienen arzobispo anglicano. En España no tienen arzobispo, tienen obispo, pero no tienen arzobispo, claro. Entonces, claro. Pero canónicamente en Ferede, canónicamente, si nos llevamos al extremo, tu arzobispo sería la cabeza desde el punto de vista canónico de todos los que hay ahí metidos que fuesen episcopalianos, ¿o no? No, porque no hay... Porque no hay comunión, efectivamente. Pero bueno, claro, la perspectiva de futuro aumentará la visibilidad jurídica. Lo que estamos viendo es que cada vez más se están incluyendo más cosas en relación con el notorio arraigo. Lo que tú has dicho, formar parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, formar parte del patrimonio, del patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia, pero esto es lo más interesante, la equiparación en sus efectos civiles de los matrimonios religiosos de las confesiones con acuerdos con los de notorio arraigo desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, que todo esto se puede desarrollar en mayor medida, que ha llevado a la modificación de los artículos 60 y 63 del Código Civil. Eso no lo había... Claro, porque ha llevado a la modificación del Código Civil y a su vez ha llevado a la modificación de muchos otros aspectos, claro, y el reconocimiento de los ministros de culto de las segundas con las primeras en estos menesteres. Esto es un gran cambio y está sencillamente en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Es una ley general en que aparecen muchísimas múltiples cosas y entre otras el matrimonio. Bien. Tuve que convencer de la bondad de esta... Pero, por ejemplo, para los rumanos es perfecto. Porque, encima, Timotei me discutía que quién es el Estado para decir que sacerdote o no sacerdote pueden celebrar un sacramento en otros. Claro, es un registro lo que piden. Si no se trata de que el Estado diga si un sacerdote, quien lo va a decir es usted. Pero es que, por encima de todo, tal como es el desarrollo de del matrimonio con efectos civiles, es una garantía para evitar los matrimonios de conveniencia. Por supuesto, claro. Porque si esa es la clave. le autoriza, usted no es responsable de nada, cosa que ahora lo puede hacer. Claro. Es que, por ejemplo, todos los matrimonios de conveniencia, si tú no dices quién lo ha hecho, es que además la protección de los contrayentes
es mínima si no sabes, si todo eso no está adecuadamente planteado, que es, por ejemplo, lo que nos estuvo contando el presidente de la Federación Hindú, que claro, se encontraban con que el matrimonio hindú no está reconocido, entonces se casaban y al cabo de X tiempo no había modo de demostrar que ese matrimonio se había producido y los efectos civiles no existían, porque no se hacía un matrimonio civil, que es la segunda parte, con lo cual había un verdadero problema para los contrayentes. Normalmente para la mujer contrayente que se encontraba que no tenía el menor amparo. Entonces, claro que es que es necesario, porque esto, la ley de jurisdicción voluntaria lo que está dejando claro es que una parcela en un elemento fundamental que es el matrimonio, la certificación del matrimonio, se lo permite, lo mismo que se lo ha permitido a la Iglesia Católica, os lo ha permitido a todos los de Ferede, incluidos en Ferede, se lo permite también a los del notorio arraigo. Pues no lo entendí. Pero ¿y no tendrán que hacer algún tipo de reconocimiento de ministro de culto? Porque si no, yo lo veo siempre con los ojos de los budistas, pero es que los budistas hay cientos y cientos y cientos de grupos que no cualquiera, hasta el momento solamente los presidentes de la Federación Budista, si no me equivoco, son los que han hecho matrimonios legales budistas. Los presidentes, sí, ha sido solamente el presidente, cuando salió esto, el que estaba en ese momento, que es Caputo. Bueno, Caputo es el que está ahora y el anterior. Son los únicos que han... No sabía que había sido una cosa tan reducida. Solo 2 personas. Por el momento. Pero lo único que tienen que hacer es decir quiénes están capacitados para eso. Quiénes están capacitados. Pero claro, tiene que decidirse quiénes están capacitados. Y entonces ahí sí que es importante lo que veíamos antes, que es la asamblea la que decide quién está capacitado. Por entonces eso, ahí habría problemas. Claro, no quieren ellos que el presidente de la asamblea diga sí o no, que tampoco vamos a decir. Si a mí viene Timoteo y me dice que esta docena de sacerdotes, tampoco que me importa. Claro. Si es el padre Nicolae Nae de Zaragoza, pues lo que sé. Pero han hecho esta estupidez, porque además, desde el punto de vista eclesiológico, es una herejía. Es una herejía. Y cuando le digan esto, su iglesia se deje por federarse con otra, ¿eh? Ya. Bueno, entonces ya los hemos visto en 2 de los niveles y en el 4.º nivel, que es lo que estamos dándole vueltas, los grupos religiosos que aparecen inscritos en el RER sin mayor reconocimiento que el tenidos por tales. ¿Y quiénes estarían? Pues, por ejemplo, los coptos de Santa María y Santo Mina, que aparecen además entre las otras confesiones cristianas. Claro, en otras confesiones cristianas. O bueno, esta ya no, porque está metida. Esta ya no, esto es un error mío. Esta ya está con vosotros. Ya está con vosotros, pero antes sí les pasaba. Claro, antes sí les pasaba. Y bueno, y luego queda el nivel 5. Son aquellos que, a pesar de autodefinirse como grupos religiosos, no se han inscrito en el Ministerio de Justicia, por no considerarlo necesario, porque en el registro no se les acepta la inscripción por razones solamente de índole administrativa, no puede haber de otro tipo, ¿no? Por razones de otro tipo no puede haber. Y aparecen simplemente como asociaciones. Son los menos institucionalizados, pero también hay alguno en este nivel de los ortodoxos que están por ahí perdidos, que ni siquiera están... Sí, sobre todo en Cataluña, que hay algunas organizaciones extrañísimas, esa Iglesia Apostólica Ortodoxa Occidental que no está ahí en el registro ni está en ninguna parte. Encontramos algunas cuanto más rimbombante, más falsa puede ser. Sí. Pues claro, todo esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos encontramos con la visibilización jurídica? Pues ya han visto. La visibilización jurídica es un auténtico laberinto. Es un laberinto. Y esto es innecesario que sea un laberinto. Esto de alguna manera tienen que resolverlo. Porque, entre otras cosas, hace que el registro sea un caos. Un caos. Y ocurran estas cosas, que de repente meten como evangélicos a los que no son tal, etcétera, ¿no? Bueno, y luego, visibilización patrimonial, que aquí no me voy a centrar más que en la nueva visibilización patrimonial desde que hicimos el trabajo, que es las catedrales.
Antes no había más que una y ahora hay, pues esto. No había más que una, que es esta, que es tan bonita y que ya hemos visto varias veces, pues dentro y fuera, que es donde presentamos además nuestro libro cuando salió, y que es pues es una preciosidad realmente. Luego está la Catedral Rumana, que aquí la vemos, Catedral Diocesana de la entrada de la Madre de Dios en el templo, con la fecha de inscripción del 80, o sea que lo que han hecho es, aquí sí que han hecho el cambio de denominación. Claro, modificaron los estatutos en el 1 claro, el de 2017, pero lo que han hecho es utilizar la fecha de inscripción de la primera, la que estuvimos viendo. La de Virgen Santísima. Santísima Virgen María. Tienes ahí lugares de culto, Félix Boy, Nicasio Gallego, Plaza de Madrid. Claro, estos son los lugares de culto asociados, que realmente la Plaza de la Madre Molas es una iglesia católica, es una iglesia de un colegio, pero sí. que no, ya hace Y Nicasio Gallego ya no existe tampoco. más de 30 años que no están por ahí. Claro que no están aquí. Y Nicasio Están Gallego todos Estúas 9, pero esto lo han mantenido. Y Félix Sandor Boy es el... convento de los redentoristas. Exacto. Nicasio Gallego era el de las apostólicas, que ya, la última fue el año pasado en Epifanía, cuando celebraron, ya la cerraron antes y le dijeron que, hombre, que como iban a... Pues bueno, les permitieron aquello y ya está. Y la Plaza Madre Molas... No, eso es de hace muchos años. Desde el año 2000, no, allí no estaban. Bueno, quizá un poco después, pero vamos, de hace muchísimo tiempo. Muchísimo. En la de Molas lo que tenía es que estaba muy cerca de la embajada. Sí, claro. Sí. Quizá el sitio más cerca de la embajada. Había más gente fuera, en el trapicheo, que no dentro, escuchando el Tony y este. Bueno, y lo que tenemos desde el punto de vista de la visibilización patrimonial, pues es un edificio singular. Aquí es los cimientos, aquí un poco más en construcción. Y te das cuenta que lo que han construido es menos alto que lo que habían diseñado, que la que estuvimos viendo antes. Es bastante menos alto que lo que habían diseñado. Bueno, y esto pues un poco para ver cómo era. Y las campanas, y esta es la que habían diseñado. Y la habían diseñado mucho más alto de lo que luego terminó siendo, que ahora es esto. Esto es como es. Bueno, y luego la Catedral Rusa de Madrid, que entra dentro de esos nuevos proyectos. Eso, contadme bien lo de la Catedral Rusa, que porque es catedral hemos dicho que era porque está Néstor Sirotenko aquí, como... Vale, pero eso significa que se ha creado una jurisdicción nueva. O sea, ya esto no claro, desde el país. momento que hay un obispo. Sí, claro. Antes la jurisdicción era el arzobispado ortodoxo ruso occidental, y su título era arzobispo de Korsum. Korsum, sí. ¿Qué es? Ucrania. Era Ucrania. Crimea, Korsum es Crimea. O sea que encima lleva el nombre de Korsum. Bien. Crimea. Ahora, pues de la misma manera que ocurrió con nosotros, esta estructura se ha ido desarrollando hasta convertirse en un obispado nuevo. Ya está, eso es que se ha creado un obispado nuevo. Entonces, desde el momento en que hay un obispo hay una catedral. Hay una catedral, claro. Su sede. Sede. Por tanto, se ha redibujado el mapa. Digamos, ahora hay una provincia que sería Francia y sería otra que será España y Portugal. Hay una diócesis que es Francia y otra que es Sí, que se ha desgajado de la diócesis de Francia que incluía esto. O sea que, bueno, entra dentro de lo normal. Y lo interesante de estas fotos es cómo aparecía la bandera de España y la bandera de Rusia en la construcción. Y bueno, cómo era por dentro, en las diversas fases de construcción y cómo es ahora, ¿no? Y estas fotos que son muy espectaculares, tanto dentro como fuera. Les falta el iconostasio, que lo querían hacer de piedra. Y creo que ya lo han puesto. Ha habido alguna fotografía que hemos visto aquí que ya está el iconostasio de piedra. Sí. Yo la última vez que fui todavía no estaba el iconostasio de piedra. Y todo esto, ¿no? Y un fenómeno nuevo, que yo solamente lo he visto en el registro, en el caso de los ortodoxos, pero que es los monasterios. Los monasterios reconocidos como visibilizando
visibilizándolos jurídicamente, que son estos tres que tenemos aquí, que son el Monasterio Ortodoxo Rumano de Santa Paraseva, que en algún caso son casas donde ellos viven, pero que funcionan como monasterios. El de Lérida fue una cesión que les hizo de una casa de campo del obispado de Lérida. Y ahí viven, no sé si 1 o 2 sacerdotes rumanos y... ¿Qué es esto de aquí? Que está Narcís Prode. Dimitri Narcís Prode es el representante legal. Pues bueno, él, aquí en esto pues llevan a los niños de excursión, estancias estivales y todo eso. La otra, la de León. Villa, la de Villalvilla es la casa de... residencia de esto, ahora se habrá trasladado ahí, supongo, el obispo. Si ya está habilitada, su casa en la propia... Pero era la casa donde vivía y las monjas que atendían la residencia vivían como en un monasterio. Sí, que es Sofía Paraseva Beco, ¿no? Exactamente. Y luego tenemos la de León. Esa de León, que yo es la primera vez que lo oigo. Pues la tiene registrada, habrás visto, con este Porfirio Jorge Florea. La tienen registrada... Posiblemente sea un monje que vive allí en alguna casita, pues como nosotros puede ser en el Castillo de las Guardas. Claro. Un eremitorio. Sí, pero Sí, si lo ha registrado por un monasterio seguramente, porque este nombre Porfirio es de monje. Entonces, bueno, pues esto es otro de los elementos. Y lo que quería plantearles es esto y terminar con ello, este reto de futuro simbólico que nos permite repensar todo esto, como hemos visto antes, de la futura visibilización, el 0,7 de la renta. Es un asunto de índole económica, que evidencia el reto que se plantea en el campo religioso español, que va más allá, evidentemente, de la ortodoxia, pero que en la ortodoxia, desde mi punto de vista, puede ser un enorme revulsivo si esto se termina produciendo. No es un asunto nuevo. En las reuniones de 1978, que yo hice algunas entrevistas en relación con esto, Eduardo de Zulueta, que fue el director general de Asuntos Eclesiásticos de aquel entonces, ya planteaba la financiación más allá de la que se aseguraba la Iglesia Católica en el año 78. No estaba todavía el acuerdo de asuntos económicos con la Iglesia Católica y se estaba ya pensando en esa financiación en el año 78. En 2007, con la oleada de reconocimientos de notorio arraigo, pues ya se planteó, incluso salió en la prensa, como pueden ver, que mormones y testigos de Jehová entrasen en ese asunto. En 2017, con Javier Herrera García Canturri, también lo dijo. Él estaba perfectamente dispuesto a ponerlo en marcha. Incluso hizo entrevistas diciendo que lo quería poner en marcha e incluso diciendo el Ministerio de Justicia planteará durante esta legislatura la introducción de la declaración de la renta de una casilla como la de la Iglesia Católica para las otras 7 religiones con notorio arraigo en España: musulmanes, judíos, evangélicos, mormones, budistas, testigos de Jehová y ortodoxos. O sea que estaba muy avanzado con él. Fue Hacienda el ministerio que se planteó que no. ¿Por qué razón? ¿Razón de estadística? ¿Razón de...? Yo lo que sé es que se ampararon en que no había, en los acuerdos no estaba. Así como sí que había un acuerdo de financiación con los católicos, uno de los acuerdos es de asuntos económicos, no había en los acuerdos del 92, ni por supuesto en nada del notorio arraigo, había como la base jurídica, ellos pensaban que no estaba suficientemente planteada. No sé, habría cosas que no se ha desarrollado del todo, pero sí hablan de posteriores desarrollos normativos de aquello que en principio se iba a hacer. De la misma manera que me discutía a mí Mariano Blázquez si nosotros podíamos beneficiarnos del derecho a impartir a los niños que pidieran el número de 10. La confesión ortodoxa es no, eso no está incluido, porque no pone. Digo, vamos a ver, si se nos incluye en lo más, ¿cómo se va a excluir en lo menos? Claro. Mariano, no puede ser. Claro. Y
Dice, no, está en derecho a impartir la religión ortodoxa, la religión evangélica, decía en el texto. Bueno, para no poner la religión y la adventista, la presbiteriana, la luterana, eso. Pero Rogelio, con lo del adventista es más complicado porque había un acuerdo adventista antes de Fereda había un acuerdo adventista y se estaban dando clases de adventismo. Lo que pasa es que luego, por tanto, es más... Me refería que al ¿sí? decir evangélico no dice... claro, tú estás planteando que era lo que estaba amparado dentro de Ferede, claro, directamente. Claro. Bueno, es que son asuntos complicados. De índole informática, que sea difícil, pero desde luego... No es fácil, de todas formas, porque... Sí les aseguro que como llegue esto, nosotros llegamos a las manos. Bueno, vamos a ver, el caso italiano. Y lo estoy esperando. Sí. El caso italiano, como yo les pongo aquí el caso italiano como ejemplo o contraejemplo. ¿Por qué? Pues porque el modelo italiano es un modelo mucho menos regalista, bueno, no es nada regalista frente al español. El regalismo lo que quiere es un interlocutor, etcétera, con lo cual tenemos muchos interlocutores, los adventistas, las asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Los judíos están aquí, que es siempre el problema, la Unione di Comunità Ebraiche Italiane, o sea, si está la Unión de Comunidades Hebraicas Italianas aquí, ¿santo de qué se ponen con tantos problemas la Federación de Comunidades Judías de España? Eso fue por los años 93, 94 claro, hasta... pero aquí ya no habría problema, aquí ya no habría problema. Pero fíjate quién lo hacen, Sacra Archidiocesi Ortodossa de Italia es Sarcato per l'Europa Meridionale. Esto fue lo que consiguió tu obispo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos los ortodoxos ponen aquí la firma. Y luego, si no me equivoco, lo que me explicó a mí es que mandan una carta a la archidiócesis diciendo a quién quieren que se les dé, si a los rumanos, que si a los no sé qué, dependiendo de quién sea. Y luego los que no se sabe quiénes son hacen un prorrateo entre todos y hacen allí pues algo así habría que hacer en España, no lo sé, como algo hombre, así. Pensamos que quizás saliéramos más beneficiados nosotros. ¿Por qué razón? Porque los rumanos, muchos no van a alcanzar a hacer una declaración de la renta. Y pues algunos sí. Los rusos, los ricos, rusos seguro que no. Esos no lo hacen. No hacen reglación. Búlgaros y eso nada. Y quienes, desde un punto de vista de estabilidad económica ya sólida que hay en España y que hace declaraciones, muchos están en el contexto de lo vuestro, de vuestro patriarcado. Claro. Que son ya las familias que estuvieron, pues bueno, como la mía, ya 100 años y ya establecidas. Claro. Pero seguimos con le doy una vuelta a este asunto. ¿Sí? La dinámica, hay una compulsión, que eso es evidente, que es la dinámica de la equiparación con lo católico, eso es evidente, ¿no? Pero nos encontramos con el problema de la representatividad de todos estos grupos, visto el caos que hemos evidenciado antes, visto el laberinto que hay ahí, porque ¿quiénes? Hemos visto que el ministerio, bajo Javier Herrera, quería dárselo a todos los del notorio arraigo. Pero, ¿quiénes serían los posibles perceptores de todo esto? ¿Solo 3? Al pensar la ortodoxia, solo 3 sería tremendo. Es decir, solo 3 la católica que ya está y otros 3, judíos, evangélicos y musulmanes. Por tanto, las 2 iglesias o los dos patriarcados que están dentro de Ferede tendrían derecho a eso y el resto no. Figúrate tú, aún se evidenciaría más, o sea, eso podría producir auténticos problemas. Yo ahí tengo una duda tremenda, ¿no? Dentro de Ferede, esa reunión en Ferede en la que las iglesias ortodoxas que están dentro de Ferede reclamen una parte de lo recaudado, ¿cómo será?
Sería una complicación. Yo creo que quizá por eso no se ha movido. Porque incluso hasta dentro de Ferede, ¿quién iba a quedarse con qué parte de quién? Fieide es quien se queda y la reparte entre las iglesias asociadas a Fieide. Claro, ahí se abriría un problema. Asambleas de Dios. Asambleas de Dios de las Islas Canarias. Hay que analizarlo eso en el contexto. Claro. Y el contexto es que sería un cambio de la financiación entre la que perciben de pluralismo y convivencia hacia la que percibirían desde el 07. Entonces, ¿quién se quedaría? Porque ahora pluralismo y convivencia da una parte importante a las federaciones y luego otra a una serie de proyectos. Pero claro, en este sistema todo ese lío de los proyectos, esto lo hemos estado hablando, yo no sé si lo hablábamos, Óscar, el otro día, que a lo mejor la propia pluralismo convivencia tendría que ser la que repartiese ese dinero, lo cual sería eso lo un caos. en el coche. Sería otro caos añadido. Puerto se muere. Sí, claro. O sea, me refiero porque materializar ya de por sí el tema del dinero no es una cuestión, por decirlo así, cómoda, pero que ya se mueva lo del IRPF por manos de la Fundación, pero bueno. Claro, pero sería, en vez de sacar... El ministro ese del 2004, la Fundación se crea para dar salida, para materializar las decisiones de los acuerdos, y lo más importante de todo era la pasta, que Claro. Entonces esa fue la idea. Claro, pero la idea es que es un poco absurdo que del 07 la Iglesia Católica extraiga su financiación cuando antes se extraía de los presupuestos generales del Estado, y que las confesiones ahora mismo amparadas por los acuerdos del 92 lo extraigan de los presupuestos generales del Estado, porque en última instancia es de los presupuestos generales del Estado. Claro. Bueno, pero depende de cómo lo mires, porque tú hay cosa más que la Iglesia Católica, por ese rollo del 07, se le subvenciona todo lo que quiera, que claro, es el 07, pero en cambio, en la forma que tienen de financiación ahora, esas otras confesiones, por ejemplo, la Fundación no pone ni un duro para aspectos culturales. Claro. Es decir, que hay ahí como otro peldaño más, otro agravio comparativo más. Entonces, pues, significaría que la Fundación ya en este caso no se trataría de reconocer el trabajo no cultural, el trabajo laico, por decirlo, de formación. No, tendría que hacer algún tipo de reparto. Yo no estoy pensando tanto en Ferede como en los grupos musulmanes. Yo no sé cómo podría. Porque claro, también tendría que haber una justificación de los gastos, que la hay en los católicos. Tendría que haber una justificación adecuada de todos esos gastos. Es decir, yo creo que Hacienda pensaron eso 2 veces y dijeron, mira, lo mejor es que se quede como está. Puede ser eso, ¿verdad? Posiblemente. Pero intuyendo el caos. Pero esto el modelo actual es insostenible, porque no se puede estar financiando grupos religiosos de los presupuestos generales del Estado. Eso está claro. Y además, lo que estábamos hablando antes, el 30% de no religiosos o ateos ponen el grito en el cielo. Posiblemente no sepan exactamente. No se dan cuenta de lo que es. Si no, esto ya, claro, es evidente. Suprimido. Y entonces, bueno, claro. ¿Quiénes hasta 7, que era el modelo que veíamos antes? Pues con el notorio arraigo más las otras 2, es decir, el modelo 9 casillas. Aquí en los ortodoxos lo único que la pelota caería en la asamblea episcopal. Sí, pero siempre con el problema. ¿Qué se haría con los coptos? ¿Qué se haría con los que no están en comunión? Es decir, que otra vez volveríamos a encontrarnos el problema de nuevo en este asunto. Pues yo, respecto a eso, les propondría esa solución. Y creo que además que lo aceptarían. Uh-huh. Es decir, una hospitalidad jurídica para que también disfrutéis vosotros de este tema, y también, ¿no? Pues si hay algún copto, armenio, que los hay, que quieran eso, pues también les llegue el tanto por ciento que sus propios fieles quieren destinar a la Iglesia. Que esa sería otra cosa, porque sería impensable decir a los que suscriben ese destino que nos comunicaran que lo han suscrito, para ver si corresponde o no corresponde a aquella cantidad, y luego saber a cuánto hay que destinar a los rumanos, a los coptos, a los rusos, y allá cada cual a su obispado, para que ellos se peleen con sus parroquias también. Sí, no es. Digo yo. Y ya que estamos
si le damos otra vuelta de tuerca a la situación. Es decir, el patriarcado ruso, el obispo ruso dirá, no, es que mis fieles tributan 30.000, 50.000, 100.000. ¿Qué pasa? Es que tus fieles es que no es lo mismo. el modelo italiano que le contaba a tu arzobispo, el modelo italiano en que luego manda una carta a ese y dice, yo quiero que mi dinero, que han sido tanto, se vaya tal cual. Porque es que si no, vas a decir, no, los tuyos tributan 20 y los míos 100. En fin, Y yo diré, Los tuyos a veces no tributan. es verdad, posiblemente, demuéstramelo. sí, por la carta, las cartas que manden. Las cartas. Y ya está. Bueno, y ya termino sencillamente con esta frase final, ¿no? Que la posible puesta en marcha de un mecanismo de financiación diferente al actual que gestiona la Fundación Pluralismo y Convivencia y que equipararía al modelo católico, podría evidenciar en mayor medida aún las contradicciones de este laberíntico modelo español. Y los ortodoxos, desde mi punto de vista, y por eso he insistido en ello, resultan ejemplares a la hora de pensar esta cuestión. Yo no sé lo que veis, pero a mí me parece que son ejemplares, son mejores incluso que los evangélicos, porque nos permiten repensar todo esto, claro, desde nuestro lado, del lado de observadores y de analistas sociales, ¿no? Nos permite darnos cuenta hasta qué punto es complejo, laberíntico y caótico el modelo en el que estamos nosotros. Ahora entiendo lo de ejemplares, que no seamos nosotros ejemplares. No, que son ejemplares desde el punto de vista del análisis social. Claro. Es un problema, es un problema muy probablemente medular. Y además, a la hora de pensarlo desde el ministerio, desde los ministerios, el ejemplo ortodoxo es menos problemático desde el punto de vista de todo que hablar de musulmanes o hablar de tal. Es decir, los ortodoxos, ¿por qué? Pues por lo que veíamos al principio, no hay una estigmatización de la ortodoxia. Entonces es mucho más fácil hablarlo en una mesa